Esto que vemos aquí es el nuevo 2-pack de Marvel Legends Wolverine vs Silver Samurai. ¿Cómo no? De la línea Gameverse, que ya todos sabemos que en esta ocasión se refieren al Marvel vs Capcom 2. Y empezamos viendo este sorprendente empaque, donde se pueden ver las dos figuras con sus accesorios. Aquí con Marvel Legends, Gameverse, vemos los nombres de los personajes en el arte pixeleado. Y a un costado tenemos la figura de Wolverine con su rostro y su nombre en arte pixeleado, tal cual salía en el juego de arcade. De igual manera, en el otro costado con el Silver Samurai. Aquí en la parte posterior tenemos un arte con las figuras peleando en el icónico fondo del juego de peleas, con sus barras de vida y una leyenda en varios idiomas que dice: el mutante Wolverine desata sus garras de adamantio contra Silver Samurai, el maestro de artes marciales y enemigo de los X-Men. Y bueno, en la parte de arriba solamente dice Marvel Gameverse, de ahí nada interesante por abajo, y con esto comenzamos. Y aquí tenemos ambas figuras fuera de su empaque y solamente podemos decir que qué piloso está este 2-pack. Sí. Solo vean ese rango de articulación de Wolverine, algo que yo jamás había visto en otros Wolverines de la línea Legends. Solo miren el tamaño de esa máscara, miren el tamaño de esas garras y su mejor plus y decepción para otros que más adelante te voy a enseñar. Y bueno, a nadie le interesa el otro sujeto. No, son mentiras, Silver Samurai, también te queremos. Lo vemos ahí con un nuevo molde, con nueva tonalidad y nuevo esculpido de rostro y ese efecto bien nice de la espada. Y con este primer vistazo, veámoslos más de cerca. Bien amigos, empecemos entonces con el primero, que es Wolverine. Tenemos ahí ese genial esculpido de cabeza. Podemos ver esa expresión salvaje que tiene. Vemos aquí el alargado de la máscara, bastante grande, tal cual salía en el videojuego de arcade. Es increíble el esculpido, algo nunca antes visto en las versiones anteriores de Marvel Legends. Tenemos aquí el traje amarillo, que es un amarillo bastante encendido. Por este lado tenemos ahí las Tiger Stripes o las rayas de tigre en todo el traje. Acá tenemos estas sombreras en color azul mate, son completamente flexibles. Acá los guantes y con las garras, que en esta ocasión son unas garras un poco más largas de lo normal, pero me parecen bastante adecuadas para el personaje. Tenemos ahí los guantes también, que son en un color azul mate. En los brazos tenemos aquí los vellos del brazo aquí pintados de un color negro o gris oscuro, pero se entiende que son característicos del personaje. Podemos ver acá también de que en esta ocasión esta figura por lo menos es pinless, no vemos pines acá en los codos, de igual manera no los vemos acá en las rodillas. Ahora vemos acá, tenemos ahí la X de los X-Men, el calzón color azul. También vemos ahí los pantalones amarillos encendidos. En cuanto a las botas, vemos también que tiene estas puntas largas que llegan por lo menos hasta la mitad del muslo. Ahí es un fiel reflejo de lo que fue la aparición de Wolverine en Marvel vs Capcom 2. Vemos ahí las botas en azul mate también. Todo genial con esta figura. Me parece que han hecho un excelente trabajo de interpretación con respecto al personaje que salió en Marvel vs Capcom 2. Estoy bastante feliz de tenerlo, la verdad. Y con esto, pues nos despedimos de esta figura. Pasamos a ver la otra que compone el pack, que es el Silver Samurai. Y aquí tenemos al Silver Samurai con un nuevo molde. Creería yo que no se parece en nada a la versión anterior, que era como de un gris más brillante o más cromado, pero aún así creería yo que
hicieron un buen trabajo con el esculpido de la cara. Tiene ahí esa expresión también feroz, así de... En el caso de la mía, pues vino con esta antenita así como panda hacia atrás. Vino algo chueco esto de acá, si se puede. Como pueden ver acá, trato de enderezar esto, pero siempre se queda y no creo que eso se enderece algún día. Tenemos aquí el esculpido del casco, el cual sale en el juego de luchas de Marvel vs. Capcom. Esta armadura es un poco más mate. Aquí por condiciones de la luz tiene cierto brillo, pero no es tan cromada como suele salir en las versiones anteriores. Aquí tenemos el centro representando el sol rojo de Japón. En cuanto al faldón, también tiene ahí cierto brillo. Me gusta, la verdad. No es un personaje tan destacado como algunos otros, ¿verdad? Pero pienso que históricamente este es un enemigo acérrimo de Wolverine. Ahí tenemos el pantalón con sus arrugas. De igual manera aquí en los brazos vemos que esta figura sí tiene pines. Igual acá en rodillas se ven los pines. Entonces no sé qué me dicen ustedes en los comentarios, si siempre reciclaron el molde de la versión anterior o si es un molde completamente nuevo. Al menos en la cara sí estamos seguros de que es un esculpido completamente nuevo. Aquí tenemos las sombreras, que estas se desprenden completamente del personaje y queda de esta manera, y ya queden ustedes como lo quieran ocupar. Bueno, eso fue con respecto al aspecto visual, viendo esta figura más de cerca, y con esto nos pasamos a la parte de los accesorios. Y en cuanto a los accesorios, amigos, ahí tenemos el efecto de las garras de Wolverine formando la X. Tenemos ahí el shuriken gigante de energía. Tenemos ahí también un par de puños sin las garras para Wolverine. La espada de Silver Samurai con su respectivo efecto de rayos. Bueno, vamos a ver de cerca entonces cada uno de estos accesorios. Comencemos entonces quizás primero por la espada del Silver Samurai, que vemos que tiene un excelente esculpido en el mango de la espada. Ahí vemos que es de un plástico celeste translúcido, haciendo alusión a que es una espada de energía. Y aquí tenemos el efecto de rayos, que ustedes se lo pueden colocar pues como les plazca, de esta manera, así. Y vamos a ver cómo le queda la figura entonces, para ver cómo le quedan los efectos de esta espada. Y aquí tenemos al Silver Samurai con su efecto de espada, bastante bonito, la verdad, me gusta. Creo que le da un excelente aspecto. Ahí vemos de cerca la espada con su efecto y al Silver Samurai con ella ahí. Muy bien, excelente. Y esto pues el shuriken de energía que tiene acá, ese, ay, se cayó todo por allá, qué desastre. Esto no se pudo parar, las manos de Wolverine salieron volando, todo mal acá, todo mal. Bueno, entonces les decía que aquí está el efecto del shuriken de energía. Ahí te traen estas bases que son de un plástico bastante aguado, a mi parecer. Son unas bases para sostener estos efectos, por si de repente quieres simular una lucha por ahí. La verdad es de que no sé qué tan necesario era que trajeran estos efectos, pues. Me imagino que para justificar el precio del Tupac, ¿verdad? Pero de igual manera está bueno pues que traigan sus accesorios, pues a que no traigan nada, pienso yo. Entonces, esto es el efecto del shuriken de energía. Esta es la espada con su efecto de rayos para el Silver Samurai. Y ahora vamos a ver los accesorios para Wolverine. En este caso solamente tenemos un par de
manos apuñadas, que si queremos vérselas como le quedan a Wolverine, solo venimos, las destrabamos, las manos con garras, y ya tenemos aquí, tac. Y la otra está por acá, y ya lo tenemos en una pose menos violenta, digámoslo así. Entonces ahí tenemos las manos apuñadas sin garras para Wolverine. Bueno, parece muy bien, la verdad. Si no queremos complicarnos mucho la vida con las manos con garras, aunque un Wolverine sin garras no es un Wolverine. Y aquí tenemos el efecto de las garras haciendo la X. La verdad es que este efecto cuesta bastante que se mantenga en pie por el peso de esto, es muy grande. Entonces ponemos aquí el efecto de esta manera, por ahí así. Y si quieres simular ahí el ataque del Berserker Barrage de Wolverine, algo así. Deja el efecto de las garras por ahí. Esto se puede desmontar completamente. Aquí están estas bases que les mencionaba. Son dos, uno para el shuriken y uno para los efectos de las garras. Y esta X se desmonta completamente en dos. Y esta de acá, que trae este tipo de pines para ensamblar con esta otra, se pueden poner en los brazos de Wolverine para simular de igual manera algún especie de ataque. Es un desastre, la verdad. Creo que estoy un poco incómodo aquí para hacer esta review, pero no me quiero ir sin antes mostrarle el tipo de efecto que se puede hacer ahí, o bueno, también así. Ahí ustedes se rebuscan cómo posicionar bien este efecto en la garra de Wolverine de esta manera para simular un ataque. Y bueno, amigos, eso ha sido entonces todo con respecto a los accesorios, y con esto nos pasamos a la parte de las articulaciones. Y en cuanto a las articulaciones, tenemos que el Wolverine tiene movimiento bastante pronunciado hacia arriba, excelente, a decir verdad. Tiene un, ligero movimiento hacia abajo, no muy significativo. Puede mover la cabeza a 360 grados. Tiene un poco de movimiento hacia los costados. En cuanto a los brazos, tiene movimiento a 360, a 90 grados. Tiene rotación del bíceps acá. Este no necesita doble articulación de codo, debido a que la nueva articulación de este le permite hacer este movimiento así, bastante aceptable a mi parecer. Ahí tiene rotación en toda la muñeca. Puede mover muñeca hacia adelante y hacia afuera, así. Igual de este lado. Tiene también ahí su articulación de mariposa. Ahí podemos ver cómo puede moverse. Ahí, en la parte de atrás. Acá también. Podemos ver ahí cómo mueve. Ahora vamos a la parte del torso, que puede hacer esta inclinación hacia atrás. Puede hacer todo esto hacia abajo, bastante genial de esta manera. Este era el gran plus de esta figura. Cuando lo mostraron en aquel video los amigos de Hasbro, cuando anunciaron esta Wave, que por si no la has visto, ahí te dejo el recordatorio de esa ocasión que anunciaron la Wave. Tenemos
doble articulación de rodilla, así. En cuanto a las piernas, pueden moverlas en este rango, igual así hacia atrás. Voy a hacer un buen split así. Tiene rotación aquí en la parte superior del muslo, de igual manera acá. Ya les había comentado que tiene doble articulación de rodillas ahí. Tiene, no tiene movimiento de bota, lastimosamente, como sea. Me parece que trae una articulación excelente esta figura. Ahí tiene movimiento hacia abajo del pie, movimiento así hacia arriba, y tiene el famoso pivote de tobillo de esta manera, así. Vemos cómo rotan. Ahora pasamos a las articulaciones del Silver Samurai. Entonces todo bien con la articulación de esta figura. Pasemos entonces a la otra. Este sí creería que es un poco más complicado. Ahí tenemos, no hace movimiento hacia arriba, hacia abajo bastante leve. Hace un giro a 360 la cabeza. No puede mover a los lados. Todo mal ahí. Vamos a quitar esta sombrera para que podamos ver el rango de movimiento de los brazos. Solo por eso se lo vamos a quitar. Vemos acá que hace un giro a 360. No tiene articulación de mariposa por ninguna parte. Hace movimiento así a 90 grados. Tiene rotación del bíceps. Doble articulación de codo. Ya que vemos ahí que sí es una figura con pines. En cuanto a la muñeca, vemos que puede rotarla toda. Hace movimiento hacia abajo, un poquito hacia arriba, pero se puede decir que lo hace. En cuanto al torso, si vemos que hace aquí un movimiento bastante bueno hacia atrás, y de igual manera es un movimiento aceptable hacia adelante, al costado, otro costado. Que eso vamos a ver si hace el Wolverine también, antes que se me olvide, porque no quiero regresar otra vez a remembrar. Sí, vemos que hace también movimiento así a los costados, ya que aquí acordémonos que sí tiene una articulación de ball joint. Entonces todo bien con este Wolverine. Retomando al Silver Samurai, entonces decimos que sí tiene articulación hacia los costados. En cuanto a las piernas, hace la pierna así de lejos, hacia atrás pues no mucho. Tiene también articulación en la parte del cuádriceps acá. Tiene doble articulación de rodilla así. Vemos ahí la doble articulación. Vemos ahí los doble pines. Y ahí este sí tiene rotación en la bota. Podemos ver ahí aquí en la parte superior de la bota, sí tiene articulación ahí. Y ahí tiene movimiento hacia abajo del pie. Tiene el movimiento hacia arriba. Y la rotación de tobillo que le genera un bonito pivote de tobillo. En tamaño comparativo, aquí tenemos la primera figura del pack, el Wolverine, que tiene una medida de 6 pulgadas y un cuarto aproximadamente, o su equivalente a 15 centímetros, casi llegando a los 16. Y el Silver Samurai, por otro lado, tenemos que tiene una medida de 6 pulgadas y media, casi llegando a las 7 pulgadas. Y acá en esta otra imagen tenemos a las dos figuras a la par. Vemos que ligeramente el Silver Samurai es más grande que el Wolverine. Y en esta otra imagen tenemos a las dos figuras del pack junto al Wolverine de la Wave de Apocalipsis. Podemos ver ahí una muy notable diferencia entre los dos Wolverines. Vemos ahí que el Wolverine del pack es más grande que el otro, y como les había dicho al principio que era el plus de unos y la decepción de otros, de esto se trata, de que el Wolverine del nuevo pack no coincide con la escala de 6 pulgadas del resto de Marvel Legends. Entonces hay muchos coleccionistas ahí en otros videos salen ahí llorando, quejándose de que el Wolverine no lo hicieron para la escala de 6 pulgadas, que muy grande. Y ante esto pues solamente les puedo decir, amigos, que disfruten de la figura.
La figura viene completa, viene con un nuevo molde, con una articulación diferente a versiones anteriores y por lo tanto no vale la pena quejarse porque viene un poco más grande de lo normal. Simple y sencillamente disfrútenla. Entonces ahí podemos ver que es bien notable la diferencia tanto en tamaño, colores. Y en la otra imagen aquí más adelante tenemos, está ahí junto a una figura también de Marvel Legends del Iron Man. Podemos ver ahí que en este caso el Iron Man sí es un poquitito más grande que el Wolverine, pero aún así tendría que ser un poco más pequeño. Y en esta otra imagen lo tenemos las dos figuras junto al Wolverine marrón de City Toys, y por último lo tenemos junto al Juggernaut de Marvel Select. En la posabilidad tenemos un buen abanico de poses, solamente tienes que tener algo de imaginación y no ser tan manco para posar figuras. En el caso de Wolverine es del que podemos sacar mayor provecho, y el Silver Samurai es un poco más complicado, pero se puede. Y ya sabes que un leve giro de cabeza, un sutil movimiento de torso y un posicionamiento de brazos y piernas pueden ser los ingredientes correctos para la pose perfecta. En conclusión, no me queda más por decir que nos encontramos con un muy buen pack de figuras. Si lo tuyo es completar los diferentes rosters de los arcades, este en especial es una muy buena opción. Debemos dar por sentado que el gran protagonista es este nuevo Wolverine con un molde renovado, articulación súper mejorada, aunque la escala no sea del agrado de muchos. Yo en lo personal estoy muy contento con él, ya que si ese es el caso, hace muy buena escala con mi línea de los X-Men de Marvel Select, así que todo bien con este Wolverine. Como les digo, ni al caso quejarse de este pack. En cuanto al Samurai Plateado, no es una figura tan ni tampoco algo de oh por Dios, esto es un verdadero must-have. No, si no han tenido ninguna versión, como es mi caso, esta figura está bien para comenzar. Tengo la sospecha que reciclaron un molde, a excepción de la cabeza y las sombreras. Y bien amigos, en este orden de ideas, yo recomiendo hacerse de este pack muchísimo. Calificando cada personaje, yo le otorgo un muy merecido 9.5 a Wolverine y un 8 a Silver Samurai. Pero, ¿cuáles son sus impresiones? Pueden compartirlo en los comentarios. Anímense a expresar sus opiniones, porque todas son leídas. Y bien, esta fue la review en esta ocasión. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete por favor, y así ayudas a que este video llegue a otros amigos coleccionistas. Y para más videos, te dejo estas opciones en pantalla.